Ñandutí es la palabra guaraní para describir la tela de araña, elemento sencillo, a veces imperceptible y aparentemente débil. Sin embargo, su invisibilidad es una de sus fortalezas y su resistencia lo que hace que no se rompa. Desde Viejo Lucía hasta la gran ciudad. Uruguay, quinto en América en ranking sobre esclavitud moderna. Un listado elaborado por la ONG australiana Work Free Foundation, que refleja los niveles de esclavitud moderna en función de la población de un país, ubica a Uruguay entre los primeros puestos en toda América detrás de Haití, Perú, Surinam y Ecuador. Para que nos ayuden a entender un poquito más la situación de la trata de personas en Uruguay, estuvimos conversando con dos especialistas. La doctora Diana González es la autora del diagnóstico regional para el Mercosur sobre trata de personas y tiene una vasta experiencia en defensa de derechos humanos. La licenciada Cristina Prego es una socióloga y trabajadora social, una de las personas con más trayectoria y experiencia en el tratamiento con las víctimas de trata y tráfico aquí, en nuestro país. Uruguay es utilizado como país de tránsito muchas veces, y en la medida en que Argentina afortunadamente está tomando medidas, los estamos recibiendo nosotros, lo que está obligando al país a también tener que tomar medidas en situaciones de trata. En Uruguay es como que nunca parece que pasara nada gravísimo, ¿no? Y como que todo lo que ocurre como por debajo, como sin mostrarse demasiado. De todas maneras, los casos de trata aparecen. Aparece el tema, primero que nada, de la trata interna, especialmente de adolescentes, pero también de mujeres. En las adolescentes la trata interna es como que realmente emergió, se visibilizó y aparece en prácticamente todo el país, ¿no? Con énfasis en la zona de pasaje de camiones, por el tema de la facilidad del traslado, y en los lugares de turismo. En su recorrida por Paysandú, Subrayado Investiga logró conversar con una menor que se encontraba trabajando en una esquina cualquiera. Estoy buscando chiquitas, jóvenes, menores. Sí, tengo 17 yo. ¿Vos tenés 17? Sí, ¿Estás ¿no en la calle? vos? No, policía no soy. Pues te metí, digo la No, cana no soy. Tengo una amiga de 13. 13. ¿Por qué estás changando? ¿Qué haces? Changando no, sale porque necesita. ¿Para ella? Sí, obvio. ¿O le da guita a alguien? No, sí, no, acá necesita. Digo, hay burritas que trabajan para los demás, pero digo, no, para ella, para comer, porque vive, en realidad los padres la dejaron retirada y todo. Tenemos zonas de mucha vulnerabilidad, como es todo lo que tiene que ver con las zonas de frontera, tanto de la Argentina como de Brasil, ¿no? Nuestro país tiene unas fronteras muy permeables, donde hay muy pocos controles o no muy efectivos controles para el movimiento de personas, y realmente ahí no estamos desarrollando adecuadamente todas las acciones, tanto para la atención como para la protección de las víctimas, y creo que tampoco para la persecución del delito. Hasta la gran ciudad, atrás quedó su pueblito. Y por otro lado, tenemos la trata internacional, que lo que conocemos de la trata internacional es primero las personas desaparecidas, segundo también las personas que sabemos que están viviendo en el extranjero y que muchas veces relatan que están o estuvieron en situaciones de explotación en el extranjero y fueron llevadas justamente en situación de explotación. En Italia abrió un barrio que se llama el barrio de las Uruguayas. Eso fue denunciado por distintos periodistas que hicieron investigaciones en su momento. Y también lo sabemos por las mujeres que vuelven de la trata. Sería una pesadilla. Lo que tiene Uruguay es que suscribe todos los tratados, ¿no? Entonces, en parte algo positivo, porque da cuenta de un país que le interesa el respeto de los derechos humanos. En ese sentido tenemos, bueno, desde el Pacto de San José de Costa Rica, los pactos internacionales,
y también específicamente el protocolo de Palermo sobre trata, especialmente de mujeres y niños, y el protocolo de la Convención sobre explotación sexual, en realidad sobre venta, utilización de niños en pornografía y prostitución infantil. Se le escaparon sus sueños, perdió toda la ilusión. ¿Y a nivel nacional? Bueno, y a nivel nacional fuimos avanzando especialmente en trata y en explotación. La verdad que hay como normativa que fue avanzando en la penalización de la trata, en los procedimientos que se utilizan, no así en la violencia sexual en general. Entonces, es como una situación bastante contradictoria, porque ¿qué pasa? Cuando uno inicia un asunto donde la víctima plantea una situación de explotación sexual, no necesariamente va a poder acreditarse en el procedimiento todo. De antemano uno no sabe cuánto se va a poder acreditar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos normas que protegen si la situación es de explotación sexual, pero que si no se probara el elemento económico, no tendrían esa protección, ¿sí? Y ese es un hándicap grande. Tenemos penalizados todos los delitos de explotación sexual, pero la explotación, el proxenetismo es un delito que existe, pero que se persigue muy poco. Entonces, cuando hay una situación que parece de trata, rápidamente se busca intervenir, pero en la medida que otra vez no estén todos los componentes, va a quedar diluido en delitos que se investigan mal y que tienen tipos penales inadecuados. Atrás quedó su pueblito. No hay equipos especializados, no hay juzgados con formación en el tema. En realidad los jueces del crimen organizado trabajan todas formas de crimen organizado y es muy diferente la forma de abordar un tráfico de drogas o un contrabando, ¿sí?, que una explotación sexual. Entonces ahí tenemos un problema grande que se agrava en el interior. Si bien estos juzgados tienen competencia nacional, la mayoría de las situaciones no vienen con cartel trata de personas, vienen con cartel violencia sexual, proxenetismo. Entonces allí no ingresan en el sistema del crimen organizado. Por tanto, no tienen las medidas de protección que tienen las víctimas de trata. Como esclava la vendieron. Sí se han mejorado en cuanto a que hay ciertos servicios de atención, que son muy poquitos frente a la necesidad, pero que implica que hay algunas personas que están teniendo formación en el tema. Esto digo respecto de hace 5 años, ¿no? Que eso es positivo. Pero es muy mínimo todavía, ¿no? Nuestra organización ahora tiene un servicio en convenio con Mides para atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, pero como es el único servicio que existe en el país, básicamente también estamos trabajando con algunos varones y con algunas modalidades de trata con otros fines, como por ejemplo fines laborales, que en nuestro país es un problema que, digamos, esa modalidad de trata todavía no está claramente visibilizada y muchas veces se confunde o con otros tipos de formas de trabajo, más lo que tiene que ver con trabajo precario, trabajo forzoso o forzado, pero hemos podido también trabajar con esta modalidad. Básicamente estos países son Italia y España en Europa. Ha habido algunas situaciones también de personas en Estados Unidos, también algo en México y algunas situaciones también en los países de frontera. Y después también hemos trabajado con personas de otras nacionalidades, bueno, que ahí hay, digamos, básicamente América Latina y América Central, algunas personas de Oriente y, bueno, y algún país africano que también han llegado a nuestro país. Y esto evidencia que hay situaciones, digamos que Uruguay es un país tanto de
origen, o sea, donde la víctima sale de acá, de destino, o sea, donde la explotación se da en nuestro país, y también de tránsito, ¿no? Donde Uruguay ha oficiado como tránsito para que se diera la explotación en otros países, que quizás podamos hablar básicamente de Argentina y quizás alguna situación en Brasil, o además estos países son tránsito para otro tercer país, digamos, que también allá se diera la explotación. Este servicio es nacional. Ajá. Pero realmente para llegar con efectividad y con celeridad a todo el país es difícil, ¿no? Es muy difícil. El servicio se instala en Montevideo, funciona en Montevideo y ha tenido la posibilidad, dentro de lo ya establecido, de viajar al interior para la atención de algunas de las víctimas en esos lugares. Pero realmente el interior está totalmente desprotegido en este sentido, ¿no? Aunque parezca mentira, Villa María tiene mucho que ver en esta historia, porque el año pasado, en junio del 2012, se realizó el primer encuentro cristiano del Cono Sur sobre trata y tráfico de personas. Allí asistió Ida González y Marianela Daneri, dos personas de una congregación religiosa de Uruguay que se vieron motivadas, luego del encuentro, a seguir trabajando en la temática. Cuando fui, bueno, evidentemente que se abrió un panorama amplísimo de lo que no teníamos. Y eso creo que nos motivó a volver a Uruguay con otra mirada, de ver a la población diferente, de ver a las personas que se congregan en esta iglesia, y aún más allá de la congregación, para ver que es una realidad de esto cada vez más grande. Pero realmente vinimos muy motivadas, tanto Marianela, Daniel como yo, vinimos muy motivadas. Más allá de los reportes de trata y tráfico de personas, se supone que en todo el territorio nacional existen casos no reportados. Por eso tomamos el ejemplo de un barrio de Montevideo, en concreto, un barrio donde se dicen cosas, se dice que pasan, que hay desapariciones, pero nunca se investiga demasiado para poder hacer una intervención concreta. El barrio Puntas de Manga. ¿Qué características tiene acá el barrio Puntas de Manga? Bueno, una característica por tiempo, hace unos 15 años atrás, muchas quintas que no estaban regularizadas fueron tomadas como asentamientos. Hoy se ha detenido esa realidad, gracias a Dios, pero por varios años tuvimos esa realidad. De hace 30 años hasta 15 años atrás tuvimos esa realidad. Entonces varios establecimientos de emprendimiento agrícola y eso, o quintas o huertas, se convirtieron en asentamientos. Y cuando quisimos acordar estábamos rodeados de muchos asentamientos. Y esa es la realidad que hoy estamos teniendo, dando la respuesta a gente con una marginación que va más que la económica, ¿no? Una marginación social. A su vez es algo que está muy cerca, como muy escondido, muy oculto, o por ahí, bueno, se toma como que desapareció una persona, un chico, etcétera, y bueno, queda ahí porque muchas veces no sabemos qué hacer, que sí es un problema, que sí hay detrás de esto una intención, y no sabemos cómo intervenir. Yo creo que la iglesia esto lo necesita, estas herramientas, para poder tener una intervención más como más adecuada hacia el tema, ¿no? O sea, esto que vos estabas diciendo, te iba a preguntar, ¿en el barrio se han visto, se sospecha de casos que puedan estar relacionados a la trata de personas? Mira, la otra vez hablábamos de un caso, recordábamos charlando con alguien en nuestro discipulado en casa, de un chico de uno de los asentamientos de acá. Nosotros pertenecemos al Centro Comunal 10, donde hay más de 40 asentamientos en este centro comunal. Y recuerdo que en una noche de estas de Halloween, un chico que andaban disfrazado y desaparece en esa noche, ese 31 de octubre, y hasta hoy, ya te estoy hablando hace como 4 o 5 años, no se supo nada. Lo buscaron, como dicen, por tierra y por mar, porque
lo buscaron por todo el asentamiento, por los campos alrededor del asentamiento, por las cañadas que habían allí, nada, no escarbaron hasta la tierra, porque ese chico no era propiamente el asentamiento, sino era a un terreno pegado al asentamiento grande como un campo, pero él tenía vínculos con el asentamiento y nunca se supo de ese jovencito, ¿no? Era un niño, un adolescente y casi en adolescente. Han sucedido en el transcurso del tiempo, porque es una iglesia que tiene muchos años, han sucedido muchas cosas de este tipo. Tanto de abuso como de trata, como de tráfico, en los cuales hemos estado involucrados. Quizás a veces no dimos las respuestas correctas, porque no teníamos las herramientas quizás, pero siempre estuvimos interesados en muchísimos casos que hemos tenido. En este momento también estamos teniendo una señora que es invitada a trabajar aquí desde el Perú y venía para una casa de masajes. Gracias a Dios que en este caso la señora era creyente, la persona que estaba aquí no, pero Dios la libró, creo, de esto. Y ahora está trabajando en una casa de familia, trabajando bien, pero es siempre muy riesgoso venir ya con un trabajo contratado. El proyecto es bastante sencillo. Consiste en que esta comunidad elija a algunos de sus miembros que son claves en ella para que sean capacitados durante el año 2014 durante 8 encuentros y de esa manera poder replicar en la comunidad, en las escuelas, centros juveniles y demás, talleres de sensibilización, talleres que tengan que ver con el tema trata de personas, talleres de prevención. De esa manera ellos van a estar capacitados no solamente para contarle a la comunidad, sino también para tener la vista más aguda y reconocer los casos que ocurren a su alrededor. Y capacitarlos también para poder articular con otras instituciones el día que estos casos aparezcan. La zona Puntas de Manga se encuentra ubicada en la zona norte y noreste de Montevideo. Principalmente se trata de una zona considerada rural y a su vez tiene pequeños barrios llamados Capra, Nuevo Capra y otros establecidos como asentamientos irregulares, que son viviendas en su origen precarias, que toman posesión de la tierra o la compran algún intermediario u oportunista a valores bajos sin ser legalmente dueños de las mismas. Está localizado en la periferia de Montevideo y es la zona donde pasó sus últimos años José Pedro Varela, el reformador de la educación pública uruguaya. Se cree que su nombre deriva de la palabra mangangá. Hay autores que hablan de la existencia hace varios años de mangas o mangueras de piedra usadas por los productores de aquel momento para el ganado. Otros, en cambio, atribuyen esas construcciones a objetivos militares en la época de Artigas para contener el avance portugués. La Iglesia Visión Cristiana tiene su sede en la calle José Belloni, principal calle de la zona que estamos describiendo. Cuenta con más de 200 miembros activos y pertenece al grupo de iglesias llamadas evangélicas por desprenderse del protestantismo del siglo XVI, que a través de algunos cuestionamientos dogmáticos se separa de la Iglesia católica, apostólica y romana. El lugar elegido para realizar la capacitación en el año 2014 es una chacra con la que cuenta la Iglesia Visión Cristiana, que la alquilan hace años, donde ya intentaron poner en funcionamiento un centro de rehabilitación de adictos a las drogas y donde ahora la están utilizando para campamentos, mientras acondicionan otra instalación en un predio cercano, vecino a ese lugar, que compraron para poder hacer este mismo tipo de tareas. Y como una parte honesta de los proyectos es también presentarlos para que sean criticados, para que otras personas hagan aportes y de esa manera poder retroalimentarlos, poder mejorarlos y perfeccionarlos, le preguntamos a nuestras especialistas qué opinaban sobre este proyecto. Me parecía como muy interesante dentro
de las propuestas que tú habías hecho, ¿no? Esto de después elegir como la tercera y el trabajo de la comunidad, me parece muy interesante es llevar este tema a la comunidad. Eso me parece algo que no se ha hecho realmente en nuestro país, que no es una política o ni siquiera acciones concretas que se estén desarrollando. Sí, hay algunas acciones de sensibilización masiva, ¿no? Pero cuando pensamos en un contexto, ¿no? Que era como pensar en un barrio acotado, con las características del barrio, con su historia, con sus organizaciones sociales, ¿no? Y me parece que pensar algo para esa comunidad y para las características de ese espacio, me parece que eso, ya como idea, me parece que está bárbaro, que se pueda desplegar de esa manera. Hemos definido que este va a ser el lugar de la capacitación, ¿no? ¿Cómo ves esto el año que viene, ¿no? ¿Cómo te lo imaginás? ¿Qué impacto puede tener en la iglesia, en los diferentes grupos que ustedes tienen? Sin lugar a duda que va a ser un tema yo diría como que un poco de impacto, ¿no? O sea, por la temática de la cual la iglesia creo que hoy está muy retirada o lejos de esta temática, cuando con el mensaje que nosotros tenemos de salvación, de vida en Jesús, deberíamos estar mucho más cerca y más involucrados. Entonces va a ser un desafío, sí, para la iglesia, pero positivo, ¿no? La no captación tiene mucho que ver con la formación de esa comunidad para la protección a su propia gente y para la revalorización, porque lo que pasa con estas mujeres, que son las que conozco, las mujeres, es que están muy estigmatizadas y culpabilizadas. O sea, aparecen como las culpables de los hechos y como las desviadas sexuales, ¿sí? Cuando eso se puede revertir a nivel comunitario, esa comunidad entonces no va a sentir vergüenza, por ejemplo, de que estén empleadas en un bar, al contrario. Porque si alguien conoce esa historia, es una persona que fue víctima y que la comunidad la está apoyando y que está bueno que eso ocurra. No es una persona a la que se debe desconfiar o de la que el vecino se tiene que proteger, ¿sí? Ese es un tema que a mí me parece interesante porque en el caso de las redes básicas, ¿no? Las necesita y las busca, ¿no? Me pregunto qué pasa con un servicio de atención de este tema en territorio, por el tema de los peligros, ¿no? Los riesgos. Me pregunto si puede ser un servicio que detecte en el marco de una propuesta más macro, porque es probable que una víctima no vaya a un lugar que tenga ese nombre en el lugar donde vive, sino que me imagino enmarcado en un centro juvenil o en un centro para familias o un lugar de referencia, ¿sí? Que pudiera detectar. Sí que es un tema que es importante tener en cuenta, que detrás de la trata hay redes de crimen organizado, por lo tanto generar las condiciones de cuidado tanto para aquellas personas que puedan ser víctimas como aquellas que se involucren en la protección o el cuidado de las personas posibles víctimas o posibles víctimas, que eso también me parece que es importante. Y la necesidad desde la comunidad de articular con los espacios que tienen como la competencia específica desde el Estado en eso, yo creo que es muy importante. Sin duda la comunidad tiene una función en esto, ¿no? Pero la responsabilidad y la garantía de los derechos es también de los gobiernos, ¿no? Creo que ninguno de las acciones que ha desarrollado el tema de la protección, por ejemplo, de los operadores, te digo pensando incluso en el servicio, no está muy pensado, no está muy desarrollado, no hay acciones concretas en este sentido. Realmente cuando nosotros nos metemos en esto, no vamos a ver el riesgo o los problemas que vamos a tener, vamos a ver que Dios nos llamó y nos está respaldando. Yo sinceramente creo muchísimo que Dios nos va a respaldar, Dios nos va a proteger. Y evitó varias situaciones también los asentamientos, ¿no? Por ejemplo, un muchacho que le habían dicho porque quería regularizar la luz y un montón de cosas, lo amenazaron de muerte. Y
Y él me llamó ese día que no podía entrar a la casa y bueno, yo con otro hermano, no fue la policía, entramos nosotros, y entramos y salimos y no pasó nada. O sea, Dios nos ha protegido. Yo quiero la protección de Dios.